Bueno, me imagino que a la pregunta que les acabo de hacer hay diversas respuestas. Hay algunas personas que dicen que sí, que Buenaventura es una ciudad marítima. Hay otras personas que no son marítimas. Una cosa es lo que es y otra cosa es lo que debería ser. Por consiguiente, en el punto de vista mío, muy particular, para mí Buenaventura debería ser una ciudad marítima, pero no lo es. Buenaventura es una ciudad-puerto. Está enfocada a toda la zona portuaria, está enfocada al atraque y zarpe de buques mercantes de diferentes tipos de mercancías que vienen de cualquier parte del mundo. Ese es el enfoque. Pero la ciudad, en la parte marítima, una ciudad que no ha tenido enfoque, o las personas que la han administrado no le han dado el enfoque de marítimo como debería ser. Y para eso les voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, tú llegas al Puente El Piñal y entre el Puente El Piñal y La Palera hay unos escasos 50 metros o menos. Entonces, la línea más corta por llegar es por ese medio. Pero resulta que si tú estás en un barco de cabotaje, si te encuentras en El Piñal, para llegar a La Palera tienes que darle la vuelta a la isla. ¿Por qué? Porque hicieron un puente totalmente plano. Hicieron un puente que no piensa en una ciudad marítima. No hicieron un puente con elevación o un puente corredizo para que el tráfico marítimo fluya siempre. Siempre darle la puerta al tráfico marítimo y no darle la espalda como lo hicieron con ese puente. Y más aún con la innovación que le hicieron a meterle más carriles, pero los carriles no significan nada como tal porque los carriles pensaron en una ciudad terrestre. Para los carros, para los taxis, para las mulas, pero no para la parte marítima que esta ciudad representa. Si nos ponemos a ver la zona pesquera de Buenaventura, nos damos cuenta que muchas de las metreras, o la gran mayoría de las metreras, que llegan y arriban acá a Buenaventura, que no llegan exclusivamente a la zona de los pesqueras, sino que llega a vender sus productos directamente a los consumidores, no tiene dónde llegar. No hay dónde llegar porque no hay un muelle pesquero. Entonces les tocan unas gradas con un sistema sanitario precario en las peores condiciones a vender sus pescados. No hay un muelle donde arribar, donde atracar, donde amarrar, donde hacerlo de forma segura, donde hacer un sistema sanitario lo más óptimo posible porque ellos están vendiendo alimentos que vamos a consumir y no son en la mejor forma que se comercializan. ¿Por qué? Porque no han pensado. Si vamos a ver a la zona, cuando hablamos de la parte de cabotaje, recuerden que el cabotaje representa más del 70-80% de la economía de toda la costa pacífica, porque ningún pueblo del Pacífico está unido por puentes, ni carreteras, ni vuelos de avión. Todos los pueblos del Pacífico estamos completamente incomunicados. Si hay que ir de aquí a Huapi, a Satinga, a Timbiquí, a Tumaco, lo tenemos que hacer solamente por zona costera. Por zona terrestre nos demora muchísimo tiempo dar una vuelta completa, y por la zona costera, que yendo en los barcos de cabotaje es la parte más cercana que hay porque no tenemos otra conexión, porque nadie ha pensado en eso. Entonces, esos barcos de cabotaje que representan esa economía tan grande y primaria tampoco tienen dónde arribar, dónde atracar, dónde zarpar, dónde amarrar, dónde hacer carga y descarga de su mercancía. Lo hacen en muelles improvisados, completamente improvisados, y muelles particulares de privados que han construido los muelles como se les ha ocurrido, lo han hecho de manera particular, privada, con sus propios recursos, lo han construido y ahí arriban esos barcos de cabotaje. No hay un lugar hecho por el Estado, por la alcaldía, por el distrito, donde puedan llegar y se haga esa distribución de cabotaje, se haga distribución de los muelles pesqueros. No existe en Buenaventura. Entonces no hay un enfoque de una ciudad marítima. Cuando les digo marítima, no solamente es pesca, es cabotaje, es turismo, son yates, son veleros, son jet skis, infinidad de todo tipo de embarcación que pueda llegar, no lo hacen porque no tienen dónde llegar, no tienen dónde arribar, no tienen dónde hacer el cargue y descargue. Buenaventura, hacer la ciudad más importante en esta cuestión en Colombia, no hay un astillero que lo represente. Un astillero es un lugar donde se hace reparaciones y fabricación
de todo tipo de embarcaciones. No hay, así como cuando usted se le daña la moto y va en un taller, se le daña el carro en un taller, o va a comprar un concesionario y va a la Nissan, va a la Renault. Bueno, así es en carros, así es en los barcos, pero desafortunadamente no lo hay y no tienen ese enfoque y esa visual, a pesar del gran tránsito que tiene Buenaventura. Los astilleros más cercanos están en la ciudad de Ecuador y Panamá, respectivamente, de aquí a Buenaventura. Entonces, si usted tiene su barco y necesita repararlo, tiene que salir del país, porque en el Pacífico no hay un astillero donde repararlo, porque el de Colombia queda en Cartagena. Entonces, por Cartagena tienes que pasar por el canal de Panamá. Entonces, una cosa pues nefasta. Entonces, casi el 45% del país es marítimo. Entonces pensaríamos que la ciudad de Buenaventura debería ser marítima y no la es. Entonces decimos, ¿será que el país sí es marítimo? Y también encontramos esa falla, el país no es marítimo. ¿Saben también por qué el país no es marítimo? Porque el país no tiene marina mercante. ¿Qué es una marina mercante? Son buques multipropósitos, graneleros, cargueros, containeros que tengan bandera colombiana. Entonces, si hay 7, 10, 20 buques que tengan bandera colombiana, que viajen alrededor del mundo, que nosotros importemos y exportemos mercancía, a eso se le llama una flota mercante. En Colombia no hay, no existe. Existió hace mucho tiempo y lo acabaron los monopolios. En la actualidad no llegan, no hay un solo buque de bandera colombiana que haga este tipo de labor y por consiguiente no contratan a marineros colombianos de la marina mercante para que trabajen, porque no hay buques compatriotas que nos representen. Entonces en ese aspecto tampoco hay. Entonces tenemos ese enfoque de que Buenaventura debería ser, creemos que Buenaventura es, creemos que de pronto el país es, pero resulta que no. El país le sigue apostando a una economía completamente diferente. Nos han vendido por miles de años que la principal economía de este país es el petróleo. Y resulta que Colombia no es un país petrolero, que están totalmente desenfocados. Nos siguen vendiendo la idea de que tenemos petróleo y cada vez tenemos menos reserva. Nos hablan de fracking, pero fracking son unos estudios que realizan y no es seguro. Más es el daño que se le hace al medio ambiente que lo que se extrae de él y lo que se utiliza y las regalías que da. Otra cosa es que el petróleo vive de divisas. Un día cuesta 80 dólares el barril, el país gana muchísimo, pero al otro día cuesta 25, 30 dólares y el país pierde mucho dinero. Y pues esos recursos lo administran políticos, y ustedes ya saben cómo son los políticos en nuestro país. Y miramos que cuál es la economía, cuál es la ciudad, cuál es la población de Colombia que más ingreso le genera al país en cuanto a impuestos. Entonces uno diría, no, es la ciudad más grande de Colombia, Bogotá. Bogotá es muy grande, entonces como Bogotá es muy grande, Bogotá debe dar muchísima plata en impuestos. O Cali, o de pronto Barranquilla, que es la ciudad que más ha crecido económicamente en la última década. O Medellín, que es una ciudad completamente innovadora. Y resulta que ninguna de esas ciudades aporta más plata, más dinero, más recursos que la ciudad de Buenaventura. El distrito de Buenaventura aporta más de 5.6 billones de pesos en impuestos. ¿Por qué digo billones? Pues sencillo, cuando los ceros ya no te alcanzan en la calculadora, pues para reducirlo se vuelven billones de pesos. Solamente el 3% de esos recursos vuelven a la ciudad, que aún así son unos recursos muy generosos en impuestos, pero igual los administran los gobiernos locales, igual que el gobierno nacional, pues toda esa plata de una u otra forma se termina perdiendo. Entonces Buenaventura, que es la ciudad que más capital le inyecta, más plata le inyecta al país, lo hace porque mientras que Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, cualquier ciudad de Colombia cobra impuestos en pesos, bueno, Buenaventura cobra impuestos en dólares. Y es una divisa mucho mejor que el petróleo, porque el petróleo se cae y cae 50, cae 30, 40 dólares. El dólar cae 100 pesos, 200 pesos, vuelve y sube 500 pesos. Entonces una divisa mucho más estable y mucho mejor que el petróleo. Y se gana mucho más. Y no con ese impacto ambiental que hace el fracking o que hacen las empresas petroleras. Entonces miramos que si a este país se le aporta a la parte marítima, puede que la parte marítima se gane muchísimo más que siguiendo tratando al país
como si fuera un país terrestre, porque tenemos la capital de la República, la tenemos a 2.500 metros de altura, sigue otra ciudad muy importante como es Cali, también en una loma, sigue otra ciudad muy importante como es Medellín, en otra loma, y creemos que como las ciudades están allá, y las ciudades tienen todo, Bucaramanga, son ciudades muy bonitas, Pereira, Manizales, y resulta que la economía, la plata, la ciudad que más aporta está aquí, al nivel del mar, y es la ciudad más desigual de todo el país, y es la ciudad que más impuestos tiene. Buenaventura debería tener 2, 3 estadios, pero estadios, no canchas, estadios. Debería tener 4 o 5 hospitales, un hospital por localidad, porque tiene muchísimos recursos, pero no son aprovechados. Y otra forma para que un país sea marítimo y no terrestre, tiene que tener vías férreas. Si un país no tiene vías férreas, es un país que la economía se vuelve lenta, porque mientras una mula carga un solo container, un riel, un tren de ferrocarril puede divinamente cargar hasta 100, 200, 300 o 500 vagones, 500 containers en un solo recorrido. No importa que se demore 5 o 10 horas más, igual el trayecto que va a realizar, la carga que va a llevar, va a ser 1000 veces más grande que las mulas, en menor tiempo, sin trancones, sin sobresaltos, sin accidentes, sin muerte, y va a llevar muchísima mercancía. Todos los países grandes, todos los países civilizados, no solamente de Europa, sino de Latinoamérica, Argentina, Chile, México, Brasil, le apuntan a las líneas férreas de trenes para su transporte. Y aquí en Colombia le apuntamos a las carreteras, y eso, que tenemos carreteras en precarias condiciones. Muchas veces me dicen, conductor, no, es que nosotros manejamos la economía del país. Yo le digo, de pronto ustedes distribuyen la economía del país internamente al llevar mercancía de un lugar a otro. Pero yo le digo, usted en su mula, último modelo, mula 2021, 30 y pico de llantas, igual ¿cuántos containers puede llevar? Me dicen, no, un solo container. Yo digo, bueno, un solo container. Bueno, el buque más viejo que llega a los puertos de Buenaventura, el buque más viejo, carga de 2.500 a 3.000 contenedores. Si yo necesito descargar o cargar todo ese buque, ¿cuántas mulas necesito? ¿Cuántas mulas contrato? Entonces yo digo, ¿quién mueve la economía a quién? ¿Será que las mulas mueven la economía de la parte marítima, o la parte marítima mueve la economía terrestre y mueve la economía de todas las mulas, de todo el transporte terrestre que tiene este país? El 90% de la economía del mundo se mueve por la parte marítima, el 90% de la economía. El 65% de las exportaciones e importaciones lo maneja Buenaventura. Buenaventura es el único puerto multipropósito que tiene este país. ¿Qué quiere decir? Que recibe cualquier tipo de carga, sin importar de dónde venga, sin importar su capacidad, sin importar esa mercancía de qué sea, en Buenaventura se recibe. Y Buenaventura es el único puerto que tiene proyección para recibir buques post-Panamas. ¿Qué son buques post-Panamas? Son los buques más grandes que navegan en los mares. Y otra es la ubicación de Buenaventura. Mientras que Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, que son otros puertos, inclusive en Turbo y Coveñas hay otros puertos, pero esos puertos están en el Atlántico. Buenaventura está en el Pacífico. En el Atlántico, ¿qué sucede? Sucede algo que está pasando en estos momentos, con el OTA, con los huracanes, con los vientos, las tormentas. No se puede navegar todo el año porque no es seguro. Las aguas no son tan profundas como la del Pacífico. Y otra, las principales economías y países potencia en economía del mundo están en el Océano Pacífico. China, Japón, Corea, Taiwán, Singapur, hasta el mismo Estados Unidos enfoca su economía en el Océano Pacífico. Y Buenaventura es el puerto más cercano para ellos. Somos el ombligo de Latinoamérica. Buenaventura es el puerto más cercano que tiene Colombia a Panamá en el Océano Pacífico. Y por eso representa una economía tan importante a nivel nacional.